Bueno, muy buenas tardes a todos, profes. Buenas tardes nuevamente. Primero que todo, agradecerles su presencia aquí en, en esta reunioncita para resolver dudas y para avanzar un poquito, también conversar un poquito acerca de nuestra experiencia en lo que concierne a este curso de educación matemática para profesores de primaria de la Universidad de los Andes. Estamos en la semana 5 y bueno, vamos a conversar un poquito acerca de esta semana. Esta semana se trabajó principalmente el aprendizaje de las magnitudes y su medida. En este módulo explicamos en qué consiste el pensamiento métrico y caracterizamos lo que se entiende por sentido de la medida. Se profundiza en el aprendizaje de cuatro magnitudes esenciales en la educación básica primaria, lo que es longitud, la superficie, la capacidad y el volumen. Ese es como el enfoque principal. Y aquí presento los objetivos de aprendizaje. Identificar las distintas magnitudes que se trabajan en educación, reconocer la relación entre estas, identificar las habilidades que permiten la evaluación del aprendizaje, identificar las expectativas de aprendizaje y finalmente identificar las dificultades y errores más habituales en el aprendizaje de este tema presentado a los estudiantes. Entonces, iniciando por acá, tenemos este mapa conceptual. Vamos a ir trabajándolo de la manera que lo hemos trabajado siempre, muy rápidamente. Voy a ir pasando los mapas conceptuales y ustedes, profes, pueden levantar la mano virtual o si quieren me interrumpen para hacer alguna pregunta, duda, inquietud que tengan, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces lo importante es que podamos conversar entre nosotros un poquito y recordemos que al final de cada uno de estos mapas conceptuales que pasaré muy rápido, pues tendrán el espacio para las preguntas. Entonces, magnitudes y medidas. Este es el tema de la introducción. Habla acerca, este curso comenzó hablando un poco acerca de la importancia de estas magnitudes. Uno de ellos principalmente es para expresar medidas que se conectan, medidas en geometría, y al medir magnitudes hay que hacer esto. Entonces, estos son como los principales razones, la importancia por la que nosotros utilizamos o precisamente enseñamos. Tenemos que nosotros enseñar este tema. Em, Estas medidas se conectan con estos números acá presentes, con la longitud de superficie y volumen, y se utilizan para comparar, ordenar, clasificar, descomponer y completar. Situaciones muy, 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 muy de la vida cotidiana. Entonces, para aprender medidas, más que memorizar y aplicar fórmulas, es un proceso de percibir magnitudes, desarrollar estrategias para obtener medidas de cantidades de esas magnitudes. ¿Qué magnitudes vamos a estudiar? Longitud, superficie, capacidad y volumen, que son las principales que los estudiantes ven en primaria. ¿Ok? Este es como em, esa introducción, lo que se va a abordar principalmente, o el inicio de nuestras clases. Vamos a ver este mapa conceptual que habla acerca de el sentido de la medida. Miremos por acá. Como el concepto principal yo diría que el concepto principal de este módulo o de esta semana es lo que es la medida, pensamiento métrico y sentido de la medida. Entonces nos habla que el pensamiento métrico relacionado con otros pensamientos matemáticos y la utilidad de la medida para resolver problemas de la vida cotidiana, en los que se hacen valoraciones y mediciones. Eso es lo que es la utilidad de la medida. El aprendizaje de la noción de la magnitud, tenemos todos estos conceptos en cada magnitud, el tema de construir, procesos de conversación de magnitudes, estimación, rangos, etcétera. Todo esto, unidad, patrón, medición, asignación numérica, trasfondo social de la medición. Estos son como esos aspectos claves y fundamentales, usos de la noción de la magnitud. En lo que concierne el pensamiento métrico y otros pensamientos, tenemos por acá muchísima información que no quiero abordarla una a una porque ya en los videos se hizo. Aquí simplemente voy a pasar por acá rápidamente por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta al final, pues abordamos ese tema específico.
Bueno, entonces el pensamiento métrico, variación y cambio, fracciones y decimales, expresar cantidades de magnitudes menores que la unidad, probabilidad estadística y magnitudes geométricas. Esto es como las relaciones que se hacen entre los diferentes pensamientos y el pensamiento métrico. Bueno, sentido de la medida. Tenemos centro dimensional el entorno, estrategias de medidas y los ejes, los presentes acá. Reconocimiento de cualidades medibles, cantidad de magnitud, comprensión del proceso de medir y la idea de la unidad de medida. Estos son los sentidos de medida. Procedimientos, medición directa, indirecta y estimación. Estos son los procesos, digamos, que utiliza este sistema métrico, lo que nosotros queremos desarrollar en los estudiantes. La forma de medición directa es reiterar la unidad de medida, es utilizarlo, hacerlo nosotros mismos. De manera indirecta es mediante las fórmulas o medir cantidades de otra magnitud, con otras magnitudes. Estimación, juicios subjetivos sobre el tamaño de una cantidad, procedimientos directos e indirectos y técnicas de apoyo al cálculo. Estos son como los procedimientos utilizados acá, que en los videos se explican bastante bien y que creo que se mencionaba que el proceso de estimación es uno de los niveles más altos y que los estudiantes con mucho más, digamos, de esos estudiantes que son capaces de estimar de una mejor manera, es porque se puede decir que son los estudiantes que mejor han comprendido o mejor han adquirido ese conocimiento. El tema de la estimación es muy, muy importante desarrollarlo en los estudiantes, no solamente porque aparezca en el currículo, sino porque es la vida cotidiana, o sea, es lo que el estudiante va a utilizar. Nosotros estamos brindándoles a ellos esta herramienta para desenvolverse en su vida cotidiana. No es cualquier cosa, es una herramienta muy fundamental para su desempeño en la vida. Entonces, importante, profes, esa estimación no puede faltar. Bueno, uy, me asusté por un segundo, pensé que no estaba grabando la reunión, sí, sí, estoy grabando aquí. Bueno, profes, entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? El inicio, la introducción de esta semana, aquí lo que es pensamiento métrico, noción de magnitud, sentido de medida, procedimientos. ¿Hay alguna pregunta? De lo contrario, continúo. Bueno, cuestiones claves en el aprendizaje de las magnitudes. ¿Qué temas son importantes que nosotros debamos cubrir durante la enseñanza? Todos estos. Desarrollo de habilidades. ¿Qué habilidades vamos a desarrollar? Estas. Habilidades vinculadas con magnitudes, con conservación de la cantidad, transitividad, composición aditiva, unidad de medida, procedimientos para obtener la medida de un objeto, que son los que vamos a ver a continuación. Conservación de la medida. Cuando conservación de la cantidad, cuando esas cantidades no cambian, cuando sí cambian, importante tenerlo en cuenta, conceptos como masa, reversibilidad, etcétera. Otros conceptos o temas importantes, habilidad importante, perdón, transitividad. em, Esta transitividad que es muy bueno que se trabaje porque es un tema que no solamente se ve aquí, se ve en muchos otros em, aspectos o áreas de la matemática, subáreas de la matemática se utiliza mucho la transitividad. Entonces, que el estudiante esté manejando estos conceptos en diferentes aspectos me parece súper fundamental. Composición aditiva, transformaciones para el cálculo de la cantidad de la humanidad. Y a ver, este ejemplo, partición de objetos en trozos y trasvase de líquidos a recipientes. Composición aditiva, unidad de medida, estas que tenemos por acá, comparaciones perspectivas, uso de objetos como referente de medida, sistema de unidades para magnitud, unidad para medir todos los objetos posibles y unidades de medidas estandarizadas. Importante el uso de las estandarizadas y las no estandarizadas también, que muchas veces tienden a ser mucho más interesante para los estudiantes, ver cómo ciertos grupos, no sé, culturales específicos utilizan tipos de medidas específicas.
o que solamente ellos utilizan, esos creo que les parece muy interesante a los estudiantes. Entonces es importante tener eso en cuenta, profesores. Procedimientos para medir. Comparación de cantidades con términos medios, idea de medición por recubrimiento, desarrollo depende de la edad y la magnitud. El desarrollo del proceso de medición depende de la edad del estudiante y también de la magnitud que nosotros estemos trabajando. Es importante que primero se trabaje la longitud, luego la superficie, luego el volumen y la capacidad. Esta es como la recomendación que se da. Creo que siempre se ha trabajado así. Y es como la forma en que el estudiante va viendo también esas dimensiones poco a poco. Muy bien. Por último, tenemos el procedimiento de estimación, una capacidad no innata, una capacidad que se debe trabajar mucho y esas habilidades, conocer la cualidad de lo que se va a estimar, el concepto de unidad de medida, la imagen mental que los estudiantes tienen con respecto a esa medida, adecuar la unidad de medida a lo que se va a medir, seleccionar y usar estrategias para la estimación, como todas estas que se presentan acá, y verificar adecuación de la estimación. Entonces, no sé por qué siempre me llama mucho la atención este tema de la estimación. Eh, Como lo decía anteriormente, es una herramienta que nosotros estamos dando a los estudiantes. Por eso es importante enfocarnos mucho en eso. O sea, estos temas así que son relevantes, que sentimos o que como docentes que el estudiante va a utilizar en su diario vivir, es importante utilizarlo. La estimación del tiempo, la estimación del espacio, son habilidades que te van a ayudar a saber cómo cruzar una calle. Eso es una de las cosas fundamentales que los niños deben aprender, que los niños y niñas deben aprender. Entonces, por eso, profes, este tema de estimación, pendientes ahí. Bueno, profes, ¿alguna pregunta, duda, inquietud o participación que queramos hacer con respecto a esto? Y seguimos. Bueno, estas son las cuestiones claves. Ahora vamos a abordar aprendizaje de longitud y superficie y luego capacidad y volumen. Entonces voy con longitud y superficie. Muy bien. Aquí en longitud y superficie, creo que no estoy abordando las preguntas porque siento, profes, que las preguntas estuvieron bastante tranquilas, bastante fáciles, sencillas, y creo que el feedback de la pregunta era lo más importante, porque sí siento que fueron bastante, bueno, no tan complicadas, y pues bueno, creo que no hay preguntas con respecto a esas cuestiones, sí, a esas preguntas, cuestionarios que habían ahí. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna de esos cuestionarios, pues me avisan y los abordamos. De lo contrario, puedo seguir acá conversando un poquito. Bueno, longitud y superficies. Objetivos: percibir la magnitud y sus propiedades, conocer, utilizar, transformar y hacer operaciones con unidades de medida, conocer y utilizar procedimientos de medida y resolver problemas sobre medidas de cantidades en contexto. Entonces, estos son los objetivos en lo que relacionados con la longitud, lo que debemos trabajar, lo que es importante que el estudiante conozca, como para obtener esas habilidades que le van a ayudar en su desarrollo y en su vida cotidiana. No las voy a leer todas, pero aquí ya están y en los videos también. Entonces, si alguno está viendo, puede parar el video ahora y lo, el video de esta grabación lo puede ver después también. Bueno, en lo que concierne a la longitud, tenemos estas acá: percibir la longitud, idea de lo que es, qué cantidad de magnitud al comparar, clasificar y ordenar, comparar con objeto intermediario más grande, comparar con objeto intermediario más pequeño. Este es el tema de la transitividad. Estos son como ciertos aspectos importantes. Recubrir, conservación de la longitud, etcétera. Entonces, estas son todas estas habilidades que nosotros debemos ayudar a que los estudiantes puedan desarrollar. ¿Ok? En lo que concierne a la superficie, tenemos percepción de superficie. Aquí, objetos según superficie: manipular, comparar, ordenar. em,
conservación de la superficie, no depende de atributos irrelevantes, independencia entre superficie y perímetro, y unidades de medida. Recordemos que esta es la cuadrada. Medir con geoplano y papel milimetrado, recubrir sin dejar huecos y repetir trozos, figuras y composición aditiva, medición indirecta, fórmulas, justificaciones sencillas y estimación. Esto es para la superficie. Importante tener en cuenta que para la medición indirecta van a haber muchas fórmulas. Van a haber muchas fórmulas que el estudiante debe utilizar. Pero creo que más que aprenderse la fórmula, que sí hay, es una parte muy lógica que hay que desarrollar en el estudiante. Cuando él empieza a calcular el área de la superficie, todo este tema, que debe desarrollar para luego él pasar al tema siguiente, volumen y eso, es importante que el estudiante comience en una dimensión, hallando lo que es el perímetro, y luego pasar a la superficie, pero que esas fórmulas no sean dichas por nosotros, por los profes, o sea, que no le digamos, no, así se calcula el área del triángulo, así se calcula la de tal, así. No, no. Es importante que el estudiante vaya em, de alguna manera viendo ese desarrollo, cómo el profesor se le ocurrió mostrarme eso, o sea, cómo a alguien se le dio la grandiosa idea de crear una fórmula. Entonces, eso se va construyendo poco a poco, pero con ejemplos claros, con la relación entre, por ejemplo, no sé, un rectángulo y un triángulo, que el estudiante vaya experimentando el mismo estas situaciones que le van a ayudar muchísimo, le va a ayudar muchísimo que él pueda acordarse de esas fórmulas. Porque ese es uno de los errores en los que los estudiantes incurren normalmente, es que van a hallar el área del triángulo y no dividen por dos, base por altura y, ajá, ¿y qué pasó con la división entre dos? Pero entonces, ¿qué hay que hacer para que el estudiante se acuerde de eso? Eso es lo que nosotros debemos como enfocarnos, ¿ok? Hmm. Y, profe, resolver problemas de valoración y reparto, esas situaciones que se presentan, en las que se presentan valoración y reparto van a ser fundamentales. Entonces, longitud y superficie. ¿Hay alguna pregunta, profes, con respecto a esto? ¿O continuamos? Pero sí, estos temas son muy bonitos, son muy aplicables, son temas que a los niños les va a gustar, que cuando empezamos a utilizarlo podemos sacarlos a la cancha y medir el área de la cancha de fútbol, de básquet, que ellos los van a hacer, van a medir con sus pies, pueden medir con cuántos bolsos, cuántos morrales hay de distancia, todo este tema, todas las ideas, profe, que se les pueda ocurrir, que yo sé que muchos aquí ya las hacen, eh, hay que seguir haciéndolas, hay que seguir haciéndolas, hay que seguir continuando con eso, no dejando simplemente la matemática y esta parte geométrica, simplemente el papel y lápiz, sino que el estudiante tenga esa oportunidad eh, de, de tener esas experiencias que siento que de alguna manera les va a ayudar muchísimo a tener un aprendizaje más significativo. Bueno, profes, seguimos. Vamos con capacidad y volumen. Allá en lo que era longitud y superficie, normalmente los estudiantes no las confunden mucho. Bueno, desde mi experiencia creo que no ha sido así, pero la capacidad y el volumen, sí, hay muchísimos errores en los que los estudiantes incurren acá y principalmente como confundiéndolas. Y bueno, vamos a ver aquí qué nos trae este mapa conceptual. Tenemos aprendizaje, capacidad y volumen. A ver, vamos a ver cuáles son los objetivos de la capacidad y luego lo del volumen. Y por último, esta parte de aprendizaje. Capacidades, objetivos, en lo que es la capacidad, reconocer que no es un atributo de cualquier objeto, distinguir aquellos objetos que sirven de recipientes, unidad de medida, el litro, sistema decimal de numeración, unidades de medida no convencionales, método directo de medición, contar cantidad de unidades de medida que cabe en otro recipiente,
y requiere métodos como descomposición, redescomposición, completación de llenado de recipientes. Presencia social de la cantidad de recipientes, esto, diversidad de situaciones. Importante que nosotros cuando vayamos a hablar de capacidad siempre lo relacionemos con, con un recipiente, o sea, hacerle énfasis a los estudiantes que va más que todo a ese recipiente que contiene algo, no al contenido, ¿ok? El contenido, ese sí no lo vamos a relacionar con el volumen. Creo que haciendo énfasis en eso, creo que va a ser como lo fundamental como para que el estudiante pueda aprender a diferenciar entre ellos. Después de la noción de la capacidad, es importante trabajar esto. Percepción sensible en objetos concretos, comparar y ordenar, tipos sólidos, líquidos y gaseosos, distinguir capacidad de volumen, no es proporcionar la superficie, unidad estandarizada, el metro cúbico o el cubo unidad. Un litro es igual a un decímetro cúbico. Métodos directos, tenemos esto, contar cantidad de cubos unidad, sumergir objetos en recipientes graduados, y estos son los mismos métodos, uno de los que tenemos arriba. Seguimos con los métodos indirectos, fórmulas básicas de cálculo de volumen y estimar volumen. Entonces aquí es importante también ver las relaciones entre estas figuras 3D digamos, y sus figuras 2D que los estudiantes pueden recortar para crear estas así. Me parece muy, muy importante que nosotros le mostremos a los estudiantes esa relación o que no le mostremos, sino que ellos mismos vayan descubriéndola también durante el proceso. Pero sí, esto es principalmente lo que trabajamos. Comparación de capacidad mediante llenado y vaciado, medición directa de capacidad con unidades arbitrarias, medida directa de volumen y conservación del volumen. ¿Qué pasa cuando eso hay que trabajarlo mucho no sé, con, con plastilinas? ¿Qué otras opciones? Hay muchísimas opciones también. Creo que vi algunas con globos, creo que también. Pero entonces es importante conservación del volumen, ver que aunque cambie la forma, no va a cambiar el volumen. Entonces, importantísimo, profe, el volumen, que el estudiante lo relacione con lo que va adentro, con lo que es en sí, y la parte de la capacidad con el envase, con el recipiente que contiene algo, ¿ok? O que puede contener algo. Entonces, esta parte de la capacidad, ¿alguna pregunta aquí, profes? Para continuar con dificultades y errores relacionados con los temas de esta semana. Entonces, dificultades y errores durante el aprendizaje de la medida y la magnitud. Entonces, estas son las dificultades. Recordemos, la dificultad es ese grupo de errores, o ese tipo de error. Entonces, conservación de la cantidad, eh, esa es una de las dificultades, de las principales dificultades. Hay muchos errores enfocados aquí como, como que el estudiante puede, lo que decimos siempre, que se me fue la paloma ahora mismo. Em, Quedé en blanco. Pero bueno, conservación de la cantidad hace referencia a, a eso, o sea, la medida que no varía durante ciertos aspectos, longitud, superficie y volumen. Entonces, bueno, aquí se me perdió, se me fue la paloma, estoy en blanco. Dale, voy a seguir acá y luego abordo esa. Dificultades para percibir la magnitud. Para percibir la magnitud, considerar atributos irrelevantes y la relación perímetro y superficie que le mencionaba anteriormente. Entonces, que el estudiante vaya creando el mismo esos conceptos desde el perímetro hasta llegar a superficie. Dificultades también para medir el tema del volumen. Hay muchas dificultades que se pueden presentar acá, que el estudiante puede, desde no saber medir algo, no poder utilizar bien la regla o lo que vaya a utilizar, o el tema de utilizar las fórmulas que es este que tenemos acá abajo.
conceptos de unidad de medida, reiteración de la unidad, cinta métrica también, comenzar en un punto diferente al cero. Esto pasa, si es la primera vez que el estudiante va a utilizar esto, siempre le va a pasar. Entonces es importante tener en cuenta esto. Uso de unidades de tamaño diferente y la relación tamaño de la unidad, cantidad de unidades. ¿Ok? Memorización temprana de fórmulas, uso incorrecto, sin sentido, anula el desarrollo de otras estrategias de medida. Como les decía, que el estudiante se aprenda las fórmulas así solamente por aprendérselas sin ponerle un sentido, también puede ser muy complicado. Entonces, es importante que el estudiante, porque incluso puede hasta discutirte, no, a mí me la enseñaron es así, es así, es así, y me la enseñaron cuando estaba en cuarto, ahora en quinto no me puede decir otras. Hay niños que pueden ser así, entonces es importante que nosotros le mostremos a los estudiantes cómo se crean las fórmulas, cómo van ellos desarrollando esa fórmula y para qué le va a servir la fórmula. Es decir, pensar que la fórmula es una ayuda para ellos, no complicarles el problema que lo que normalmente ellos piensan. Dificultades de visualización. Estas dificultades se presentan mucho cuando el estudiante, no sé, tiene que contar ciertas cosas y solo cuenta lo que ve. Eso también no, se presenta mucho, profesor, cuando él está contando las caras de, no sé, de un prisma y el prisma no tiene esas líneas punteadas por detrás en el papel, no, sino que está simplemente las de adelante o que está con color. Ya el estudiante muchas veces puede incurrir en ese error, en el no considerar los cubos interiores o imaginar caras que no existen. Entonces, ilusión de la linealidad, la importancia en la superficie, capacidad y volumen, ¿ok? Entonces, eso es como principalmente ese grupo o esos grupos de errores que consideramos como dificultades presentadas acá. Siempre les he mencionado, no son las únicas que hay, existen muchas más, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta estas que normalmente se presentan y que estoy seguro que en nuestra experiencia como docentes en primaria, alguno de estos errores o dificultades se han presentado a nuestros estudiantes. Entonces, bueno, por acá no sé qué era lo que estaba comentando anteriormente, que bueno, se me fue la paloma. Pero sí, estos son las dificultades y errores. Profe, no sé si alguno quiera agregar algo más que se me haya escapado aquí. Em, no sé si alguno quiera hacer alguna pregunta, pero sí siento que fue bastante claro el tema de esas dificultades y esos errores mencionados. Sé que hay más, pero como siempre digo, importante que tengamos en cuenta esto antes de dar una clase, como para prever esas situaciones que se pueden presentar. ¿Ok? Bueno, listo, profes. Entonces, eso es por acá. Preguntas, dudas, inquietudes. Si no hay, pues entonces les voy a dejar el espacio también mm, para que puedan terminar también. La última, recuerden las 10 preguntas que hay al final, esas las pueden hacer las veces que sea necesaria. Em, si queda alguna duda o inquietud, es importante que veamos ese feedback del por qué mi respuesta no fue correcta, qué pasó, qué no pudo haber pasado. Ese feedback siempre va a ser fundamental. Esa es una de las mejores herramientas que nos brinda este curso. El feedback en cada una de las respuestas, incluso las que son correctas, nos dan un feedback que nos va a servir demasiado. Entonces, profe, mi recomendación general es eh, utilizar estas herramientas que se les brindan de la mejor manera, utilizar sus estrategias, las que ustedes utilicen para que los estudiantes se sientan más motivados para trabajar, sacarlos al patio, que midan, que ellos sientan y vivan la experiencia de tangible de la geometría, que la verdad a ellos les gusta muchísimo y pues a nosotros como profes creo que también nos gusta mucho como verles y verles que les gusta lo que están haciendo y muy importante que sigamos así. No se olviden nunca de las medidas no estandarizadas y tener en cuenta siempre esos errores mencionados ahí, profes. No siendo más, muchísimas gracias por su asistencia.
Estaba preocupado al inicio porque veía solamente una sola persona. Tenemos que 10 por aquí, pero bueno, vamos a seguir asistiendo acá. Cualquier pregunta tráiganla, o si quieren simplemente venir a escuchar un poquito de mi experiencia, pues, o de lo que pueda yo agregarles. También muchísimas gracias por su asistencia. Son todos bienvenidos acá siempre. Y bueno, sigan con este curso. Y de nuevo, muchísimas gracias porque lo que ustedes están haciendo es fundamental para sus estudiantes. Aprender, aprender un poquito más. Todos los días se puede aprender algo nuevo de cualquier persona. Y bueno, su intención sé que es ser mejor profesores todos los días y me alegra mucho que tengamos este tipo de profesores en nuestro país y en nuestro sistema de educación. Así que a todos, muchísimas gracias por su asistencia nuevamente y nos estamos viendo el próximo jueves. Chao.